La imponente estación espacial flotaba en el vacío como una flor de cristal. Nexus Prime había sido el centro de poder galáctico durante más de 10.000 años. Hoy, todas las especies importantes de la galaxia habían enviado a sus líderes para una reunión de emergencia. La almirante Sarah Chun caminaba por los largos pasillos de la estación. Su uniforme negro parecía simple junto a las túnicas vaporosas y las formas de energía brillante de los otros delegados. A sus 45 años, tenía mechones grises en su cabello oscuro y marcadas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Había pasado la mayor parte de su vida adulta combatiendo en guerras. El salón de reuniones era enorme. El techo se extendía tan alto que se formaban nubes cerca de la cima. Miles de delegados ocupaban los asientos curvos que descendían en espiral hacia la plataforma central. Chun encontró su asiento en la sección humana. Era pequeño y estaba situado lejos del centro, mostrando exactamente la opinión que la galaxia tenía de la humanidad. En el centro del salón se encontraban tres seres que imponían respeto a todas las especies presentes. Eran los ancianos, las razas más antiguas y poderosas de la galaxia. El cristal Arcacebae de los Vectianos parecía una montaña viviente de cristal azul. La luz se movía a través de su cuerpo en lentos patrones hipnóticos. Su pueblo había viajado por el espacio durante más de 1.000.000 de años. Habían sobrevivido siendo cautelosos, pensando antes de actuar, sin tomar nunca riesgos insensatos. A su lado flotaba la oradora brillante Lumara de los Lazari. No tenía un cuerpo sólido, solo energía pura contenida en una forma vagamente humana. Una luz dorada pulsaba donde podría estar su corazón. Su voz sonaba como música cuando hablaba. Los Lazari eran seres de pensamiento y energía puros. Habían trascendido la forma física hacía 500.000 de años. El tercer anciano era la mente colmena Sartil de los Erit. Su cuerpo insectoide estaba cubierto por una armadura de quitina que brillaba como metal negro. Pero Sartil no era un solo ser. Estaba conectado a miles de millones de Serit por toda la galaxia, todos pensando como una sola mente. Cuando hablaba, lo hacía con la voz de una especie entera. Estas tres razas habían guiado a la galaxia a través de guerras, plagas y desastres que habrían destruido a civilizaciones más jóvenes. Se habían ganado su lugar como líderes gracias a la sabiduría acumulada durante millones de años. Pero hoy, hasta los ancianos parecían preocupados. El cristal Arcacebae dio un paso al frente. Su voz resonó en el salón como un trueno lejano. Compañeros seres de la galaxia, nos enfrentamos a la mayor amenaza de nuestra historia registrada. Los devoradores han entrado en nuestra galaxia. Una oleada de miedo se extendió entre los delegados reunidos. Chun había oído los informes, pero ver la reacción de especies que habían vivido durante milenios le indicó cuán grave era realmente la situación. 17 sistemas estelares ya han caído, continuó Sebai. Los devoradores lo consumen todo. Planetas, naves, estaciones espaciales, incluso las propias estrellas. Convierten toda la materia en más de su propia especie. Son una plaga de máquinas que solo conoce el hambre. Imágenes aparecieron en el aire sobre la plataforma. Chun observó con horror cómo mundos enteros eran despojados hasta sus núcleos por enjambres de máquinas negras. Ciudades que habían permanecido en pie durante miles de años eran reducidas a materia prima en cuestión de horas. La voz de la oradora brillante Lumara se alzó como una melodía triste. Hemos estudiado sus patrones. Los devoradores se mueven en línea recta hacia el núcleo galáctico. No negocian, no se retiran. Simplemente consumen y se fortalecen. La mente colmena Sartil habló con la voz combinada de miles de millones. Nuestras flotas los han enfrentado 12 veces. Cada batalla ha terminado en derrota. Las armas convencionales apenas los ralentizan. Se adaptan a nuestras tácticas en cuestión de horas. Chun se inclinó hacia adelante en su asiento. Esto era peor de lo que los informes de inteligencia habían sugerido. Si los ancianos admitían la derrota, la situación era verdaderamente desesperada. El cristal Arcacebae levantó un enorme brazo de cristal. Pero tenemos un plan. El Consejo de Ancianos ha desarrollado una estrategia que salvará nuestra civilización. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de los delegados. Después de todo, eran los ancianos. Habían guiado la galaxia a través de todas las crisis durante millones de años. Realizaremos una retirada estratégica hacia el núcleo galáctico, anunció Sebai. Todas las fuerzas militares retrocederán a posiciones defensivas alrededor de los mundos del núcleo. Estableceremos una barrera impenetrable usando nuestras tecnologías combinadas.
Los devoradores se agotarán en el borde exterior y nosotros sobreviviremos para reconstruir. Chun sintió que el corazón se le hundía. Miró a los otros delegados, esperando ver indignación, pero en su lugar vio cabezas asintiendo y expresiones de alivio. Realmente estaban de acuerdo con este plan. Se puso de pie. ¿Y qué hay de los 17,000 millones de personas que viven en los sistemas que quieren abandonar? El salón quedó en silencio. Miles de ojos se volvieron para mirar a la humana que se atrevía a cuestionar a los ancianos. Chun sintió el peso de sus miradas, pero no se sentó. El cuerpo de Cristal Arca Sebai se atenuó ligeramente. Su sacrificio será recordado, pero no podemos salvar a todos. A veces, hay que renunciar a unos pocos para salvar a la mayoría. 17,000 millones no son unos pocos, dijo Chun, su voz resonando claramente en el salón silencioso. Son civilizaciones enteras, familias, niños. Están hablando de genocidio. La luz de la oradora brillante Lumara pulsó suavemente. Joven almirante, su especie solo ha formado parte de este consejo durante 50 de sus años. No ha visto lo que nosotros hemos visto. A veces, la retirada es el único camino hacia la victoria. Y a veces, replicó Chun, retirada es solo otra palabra para rendirse. El insulto golpeó el salón como un golpe físico. Los delegados jadearon y susurraron entre ellos. Nadie le hablaba así a los ancianos. Los ojos negros de la mente colmena Sartil se fijaron en Chun. ¿Qué propondría usted, humana? Su especie lleva viajando por el espacio menos de 300 años. Ha luchado exactamente en 2 conflictos galácticos. ¿Qué sabiduría puede ofrecer que nosotros, con nuestros millones de años de experiencia, no hayamos considerado ya? Chun caminó hacia la plataforma central. Drones de seguridad se movieron para interceptarla, pero Sebai los apartó con un gesto de su mano de cristal. ¿Quieren saber lo que yo haría?, preguntó Chun. Lucharía. Tomaría cada nave, cada arma, cada soldado que tenemos, y golpearía a estos devoradores tan fuerte que lo recordarían por el resto de sus vidas mecánicas. La risa resonó en el salón. No una risa cruel, sino la diversión amable de los adultos viendo a una niña jugar a ser guerrera. ¿Con qué armas?, preguntó amablemente la oradora brillante Lumara. ¿Con qué tácticas? Ya hemos intentado el asalto directo. Fracasó. Entonces intentamos algo diferente, dijo Chun. Mi gente tiene algunas tecnologías experimentales. Armas y sistemas que su gente probablemente consideraría demasiado peligrosos para usar. Exactamente, dijo el Cristal Arca Sebai. Demasiado peligrosos. Las especies jóvenes siempre creen que más violencia es la respuesta a todos los problemas. Pero nosotros hemos aprendido que la supervivencia requiere sabiduría, no imprudencia. Chun metió la mano en su chaqueta y sacó una tablilla de datos. Tengo una propuesta, un plan para un ataque coordinado usando tecnología humana combinada con naves de especies voluntarias. Atacamos sus estructuras de mando, interrumpimos su coordinación, los forzamos a luchar en nuestros términos en lugar de los suyos. Lanzó la tablilla de datos sobre la plataforma. Resonó con fuerza en el silencio. La mente colmena Sartil examinó la tablilla con precisión mecánica. Después de un largo momento, levantó la vista. Este plan requeriría que las naves operaran muy detrás de las líneas enemigas. La tasa de baja sería enorme. La posibilidad de éxito es mínima, pero existe una posibilidad, insistió Chun. Una posibilidad insensata, retumbó Sebai. Este es exactamente el tipo de pensamiento imprudente que lleva a la destrucción de especies enteras. No sobrevivimos durante millones de años apostándolo todo en jugadas desesperadas. La votación fue rápida y decisiva. Todas las especies de los ancianos votaron a favor del plan de retirada. La mayoría de las especies más jóvenes siguieron su ejemplo. Solo la humanidad y 3 especies menores votaron por la propuesta de Chun. Al terminar la sesión, el Cristal Arca Sebai se acercó a Chun. Su enorme forma se cernía sobre ella, pero su voz era casi amable. Almirante Chun, entiendo su frustración. Su especie es joven y valiente, pero la valentía sin sabiduría es simplemente un suicidio. Siga nuestro liderazgo en esto. Permítanos guiarla como hemos guiado a tantos otros. Chun levantó la vista hacia el ser cristal que había vivido miles de años. Con todo respeto, Cristal Arca, han estado guiando a la galaxia durante millones de años. Y cada pocos miles de años, sucede algo como esto. Otra crisis, otra amenaza, otra retirada. Quizás es hora de intentar algo diferente.
Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. A sus espaldas, oyó la voz musical de la oradora brillante Lumara. —¿A dónde va, almirante? Chun se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, al poderío reunido de la civilización galáctica, a salvar a esos 17,000 millones de personas que acaban de dar por perdidas. La humanidad se retira respetuosamente de su estrategia defensiva. Nos encargaremos de esto nosotros mismos. El salón estalló en susurros de asombro mientras Chun salía. A sus espaldas, oyó la voz mecánica de la mente colmena Sartil abriéndose paso entre el ruido. Van hacia su muerte, y se llevarán a cualquiera lo suficientemente necio como para seguirlos. Chun sonrió sombríamente mientras las puertas se cerraban tras ella. Quizás tenían razón. Quizás esto era un suicidio. Pero al menos morirían luchando en lugar de esconderse. A veces pensaba que la mayor fortaleza de los ancianos era también su mayor debilidad. Habían sobrevivido tanto tiempo evitando riesgos que habían olvidado cómo tomarlos. Pero la humanidad era diferente. La humanidad siempre había estado dispuesta a apostarlo todo en probabilidades imposibles. Hoy descubrirían si eso era suficiente. Los canales de comunicación bullían con mensajes frenéticos mientras la lanzadera de la almirante Chun se acercaba a la flota humana. Todas las especies importantes de la galaxia parecían tener una opinión sobre la decisión de la humanidad de actuar por su cuenta. Esto es una locura, llegó la voz cristalina de un comandante de flota vetiano. Los humanos serán masacrados en cuestión de días. Quizás sea lo mejor, respondió una forma de energía al Azari. Su imprudencia podría haber contagiado a otras especies. Mejor que aprendan su lección ahora. Chun apagó el sistema de comunicaciones y se concentró en la vista que tenía ante ella. La flota humana flotaba en el espacio cerca del borde de la nebulosa de Kepler. 300 naves. Parecían diminutas en comparación con las enormes flotas de los ancianos que ya se estaban retirando hacia el núcleo galáctico. Pero no eran naves ordinarias. Chun había pasado los últimos 10 años impulsando la tecnología militar humana más allá de lo que la mayoría de las especies consideraban seguro. Mientras los ancianos perfeccionaban armas que habían funcionado durante millones de años, los humanos hacían lo que mejor sabían hacer: experimentar con lo peligroso e imposible. Su nave insignia, la Defiance, era un ejemplo perfecto. Desde fuera, parecía un crucero pesado estándar, pero por dentro llevaba armas y sistemas que ponían nerviosos a los ingenieros de los ancianos. Torpedos de tunelización cuántica que podían atravesar cualquier escudo conocido. Cazas guiados por IA con cerebros informáticos que aprendían y se adaptaban en tiempo real. Un motor de pliegue espacial que podía saltar con la nave a cualquier punto de un sistema estelar en segundos. Almirante en el puente, anunció el capitán Torres cuando Chun entró en el puente de la Defiance. Marcus Torres era uno de sus amigos más antiguos, un hombre robusto con cabello canoso y cicatrices de una docena de batallas. Había comandado destructores en los conflictos del borde exterior y cruceros en las guerras Centauri. Informe de estado, dijo Chun, acomodándose en su silla de mando. Todas las naves listas para partir, respondió Torres. Aunque tengo que preguntar, Sara, ¿realmente vamos a hacer esto? Enfrentarnos a un enemigo que destruyó 17 civilizaciones con solo 300 naves. Chun miró la pantalla táctica que mostraba los enjambres de devoradores que se acercaban. El grupo más cercano estaba todavía a 3 días del primer sistema habitado en su camino. Un mundo llamado Nueva Ginebra con 4 millones de colonos que no tenían forma de evacuar a tiempo. Los ancianos quieren salvarse a sí mismos sacrificando a todos los demás, dijo Chun. No puedo aceptar eso. ¿Puedes tú? Torres guardó silencio por un momento. No, no puedo. Pero Sara, las matemáticas no cuadran. Los devoradores tienen miles de naves. Han estado consumiendo recursos de 17 sistemas estelares. Nuestra inteligencia dice que están construyendo más de ellos mismos cada hora. Entonces será mejor que los detengamos antes de que se hagan más fuertes, replicó Chun. Activó las comunicaciones de toda la flota. A todas las naves, aquí la almirante Chun. En 5 minutos, saltaremos al sistema Vega para interceptar la fuerza de avance de los devoradores. 300 voces humanas acusaron recibo de la orden. Chun podía oír el miedo y la incertidumbre en algunas de ellas, pero también la determinación. Eran voluntarios, todos y cada uno de ellos. Cuando el Consejo votó por la retirada, ella le había dado a cada oficial humano la opción de seguir las órdenes de los ancianos o unirse a su misión desesperada. El 70% había elegido quedarse con ella.
La flota humana saltó al hiperespacio, dejando atrás a las fuerzas de los ancianos que ya se estaban formando para su larga retirada hacia la seguridad. 3 horas después, la flota humana salió del hiperespacio en el borde del sistema Vega. Lo que encontraron allí perseguiría los sueños de Chun por el resto de su vida. Vega 4 había sido un próspero mundo agrícola con 2 millones de habitantes. Ahora había desaparecido. No destruido, consumido. El planeta era una cáscara hueca, su núcleo extraído y convertido en materia prima. Enjambres de naves negras se movían a través del campo de escombros, procesando los restos de una civilización para convertirlos en más unidades devoradoras. «Dios santo», susurró Torres. «Son como langostas». Chun estudió la pantalla táctica. La fuerza devoradora era más grande de lo esperado. Más de 800 naves de varios tamaños, pero la mayoría de ellas parecían centradas en el proceso de consumo. Solo unas 50 naves estaban en posiciones defensivas. «Lancen todos los cazas», ordenó Chun. «Lanchas torpederas, fórmense para ataques. Naves capitales, inicien la aproximación. Veamos de qué están hechas estas cosas». La batalla fue diferente a todo lo que la flota humana había experimentado. Los devoradores no usaban armas de energía o cañones de proyectiles como la mayoría de las especies. En su lugar, disparaban nubes de máquinas microscópicas que devoraban los cascos de las naves como ácido. Sus naves se movían en perfecta coordinación, sin chocar nunca, sin estorbarse jamás. Pero las armas humanas funcionaron. Los torpedos de tunelización cuántica atravesaron los escudos devoradores y explotaron dentro de sus cascos. Los cazas con IA se adaptaron a las tácticas enemigas más rápido de lo que cualquier piloto vivo podría lograr, y las naves humanas usaron sus motores de pliegue espacial para aparecer y desaparecer por el campo de batalla como fantasmas. Chun observó cómo el destructor Hampton se materializaba dentro de un cúmulo de naves devoradoras y disparaba todas sus armas a quemarropa antes de saltar de nuevo. La explosión destruyó 3 naves enemigas. «Están tratando de rodearnos», informó el teniente Kim desde la estación táctica. «Que lo intenten», replicó Chun. «Ejecuten el patrón Delta 7». El patrón Delta 7 era una maniobra que ninguna academia militar en su sano juicio enseñaría. Las naves humanas se dispersaron en todas direcciones, haciéndose imposibles de rodear, y luego usaron sus motores de pliegue espacial para converger sobre el enemigo desde 12 ángulos diferentes a la vez. Los devoradores nunca se habían enfrentado a algo así. Su perfecta coordinación comenzó a desmoronarse mientras intentaban rastrear objetivos que podían aparecer en cualquier parte del sistema sin previo aviso. «De hecho, estamos ganando», dijo Torres, con incredulidad clara en su voz. Fue entonces cuando los devoradores se adaptaron. Chun observó con horror cómo las naves enemigas comenzaban a cambiar. Sus cascos se movían y fluían como metal líquido. Aparecieron nuevas armas, disparando ráfagas de energía que de alguna manera rastreaban a las naves humanas, incluso a través de los saltos de pliegue espacial. «Están aprendiendo», informó Kim. «Cada vez que usamos una táctica, desarrollan una contramedida». El curso de la batalla cambió rápidamente. Los cazas humanos descubrieron que sus sistemas de IA estaban siendo hackeados y vueltos en su contra. Los torpedos cuánticos dejaron de funcionar de repente cuando los devoradores desarrollaron nuevas frecuencias de escudo. Los motores de pliegue espacial comenzaron a fallar cuando el enemigo, de alguna manera, bloqueó los campos cuánticos. «Todas las naves, retírense al punto de reunión alfa», ordenó Chun. «Salto de emergencia ahora». Las naves humanas supervivientes saltaron, dejando atrás 30 naves destruidas y más de 6,000 tripulantes muertos. Chun miró los informes de bajas y sintió el peso de cada vida perdida. Pero mientras la flota se reagrupaba cerca de un lejano campo de asteroides, Chun notó algo que los ancianos habían pasado por alto. Los devoradores no habían reaccionado simplemente a las tácticas humanas. Las habían anticipado. Como si algo estuviera coordinando sus respuestas, aprendiendo de cada encuentro y compartiendo ese conocimiento instantáneamente con toda su fuerza. «Capitán Torres», dijo Chun lentamente, «¿y si no son naves separadas? ¿A qué te refieres? ¿Y si están todas conectadas? Una gran máquina con miles de partes». Torres frunció el ceño, como una mente colmena. «Exacto. Y si eso es cierto, entonces tienen una inteligencia central que coordina todo, un cerebro que podemos atacar». Chun revisó las lecturas de los sensores de la batalla.
Oculta en los datos había un patrón, sutiles firmas de energía que sugerían una comunicación constante entre las naves devoradoras. Tráigame a la doctora Vázquez, ordenó Chun. Elena Vázquez era la jefa científica de la flota, una mujer brillante especializada en xenobiología e inteligencia artificial. Cuando Vázquez llegó al puente, Chun le mostró los datos. Dígame qué ve. Vázquez estudió las lecturas durante varios minutos. Esto es fascinante, dijo finalmente. Los patrones de energía sugieren una red distribuida. Cada nave es tanto una unidad individual como parte de un organismo más grande. ¿Podemos interrumpirla? Quizás, pero necesitaríamos entender cómo funciona su sistema de comunicación. Y para eso, necesitaríamos capturar una de sus naves intacta. Chun miró hacia las estrellas, donde la flota devoradora continuaba su avance hacia el siguiente sistema habitado. En algún lugar, miles de millones de personas contaban con ellos para encontrar una manera de detener esta amenaza. Entonces eso es lo que haremos, suspiró Chun. Capturaremos una de sus naves. Torres negó con la cabeza. Sara, acabamos de perder 30 naves intentando luchar contra ellos en batalla abierta. ¿Cómo se supone que vamos a capturar una? De la misma manera que los humanos siempre han resuelto problemas imposibles, replicó Chun. Hacemos trampa. Se dirigió al oficial de comunicaciones. Envíe un mensaje a todas las naves. Dígales que vamos a intentar algo que nunca se ha intentado antes. Dígales que es peligroso, probablemente suicida y definitivamente no está aprobado por ningún manual militar jamás escrito. ¿Y si preguntan por qué lo hacemos?, preguntó el oficial. Chun pensó en la cáscara hueca que una vez fue Vega 4. Pensó en los 4 millones de personas en Nueva Ginebra que serían consumidas a menos que alguien detuviera a los devoradores. Pensó en los 17,000 millones de almas que los ancianos habían descartado como pérdidas aceptables. Dígales que porque alguien tiene que hacerlo, dijo, y bien podríamos ser nosotros. La flota humana comenzó a moverse hacia la siguiente concentración de devoradores, llevando consigo armas y tácticas que ninguna especie de los ancianos se atrevería a usar. Estaban superados en armas, superados en número y enfrentándose a un enemigo que se adaptaba a cada estrategia que empleaban. Pero también eran humanos, y los humanos habían estado ganando luchas imposibles desde que cogieron por primera vez palos y piedras para defender sus cuevas. Esta lucha no sería diferente. La base de asteroides parecía haber sido excavada por locos. La iluminación de emergencia proyectaba extrañas sombras en las toscas paredes de piedra, y el sonido de los sopletes de soldadura resonaba día y noche por los túneles. Durante 3 semanas, la flota humana superviviente se había escondido en esta olvidada estación minera mientras sus ingenieros obraban milagros. La almirante Chun caminaba por la bahía principal de ingeniería, pasando por encima de cables y alrededor de sistemas de armas a medio desmontar. El aire olía a metal y sudor, y al agudo aroma a ozono de las armas de energía probadas más allá de sus límites de seguridad. «Muéstrame lo que tienes», le dijo Chun a la ingeniera jefe Rodríguez, una mujer delgada con un mono manchado de aceite y ojos cansados. Rodríguez la condujo a un banco de trabajo donde trozos de metal negro brillaban bajo las luces. «Estos son restos de una nave exploradora devoradora», explicó. «Logramos recuperarlos de la batalla de Vega. El metal no se parece a nada que hayamos visto. No es solo blindaje. Está vivo». Chun se inclinó para examinar los fragmentos. La superficie metálica se onduló como el agua cuando la tocó. ¿Vivo? ¿Cómo? Responda a los impulsos eléctricos. Mira esto. Rodríguez conectó una pequeña célula de energía a uno de los fragmentos. Inmediatamente, el metal comenzó a cambiar de forma, fluyendo y reconfigurándose. Es materia programable, se dio cuenta Chun. Así es como se adaptan tan rápido. Sus naves pueden, literalmente, rediseñarse durante la batalla. Exacto, pero eso no es lo más interesante. Rodríguez mostró una pantalla holográfica con estructuras moleculares. La doctora Vázquez encontró algo en la firma cuántica del metal. No solo está cambiando de forma, se está comunicando. Chun sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Comunicándose con qué? Con todo. Cada pieza de tecnología devoradora está conectada a través del entrelazamiento cuántico. Cuando una nave aprende algo, todas lo aprenden al instante. Pero hay más. Rodríguez manipuló el holograma para mostrar patrones de flujo de energía. La comunicación no es aleatoria. Hay una jerarquía clara,
una estructura de mando. La doctora Vázquez apareció detrás de una pila de equipos, con su bata de laboratorio manchada de varios productos químicos. Almirante, hemos logrado un gran avance. Los devoradores no solo están construyendo más naves, están construyendo algo específico. Llevó a Chun a otra estación de trabajo donde las pantallas de los ordenadores mostraban mapas estelares cubiertos de marcadores rojos que indicaban las posiciones de los devoradores. Mire sus patrones de movimiento durante el último mes. No solo están consumiendo todo a su paso, están recolectando materiales específicos y moviéndose hacia lugares específicos. Chun estudió la pantalla. Al principio, los movimientos de los devoradores parecían aleatorios, pero gradualmente surgió un patrón. Están construyendo algo grande. Una antena de comunicaciones, confirmó Vázquez. Basándonos en los materiales que están recolectando y la posición de sus fuerzas, creemos que están construyendo un transmisor cuántico masivo, algo lo suficientemente potente como para enviar una señal a través del espacio intergaláctico. Las implicaciones golpearon a Chun como un golpe físico. Están pidiendo refuerzos. Esa es nuestra teoría. Los devoradores en nuestra galaxia podrían ser solo una fuerza de exploración. Si completan este transmisor, podrían contactar a sus creadores en otra galaxia y solicitar una invasión a gran escala. Chun miró el mapa estelar, viendo no solo la amenaza actual, sino la sombra de algo mucho peor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basado en su ritmo de construcción, quizás 6 meses, respondió Vázquez. Menos si capturan algún centro industrial importante. Los ancianos deben saber esto, dijo Chun. Intentamos contactarlos, dijo Rodríguez. No responden a nuestras llamadas. Para el Consejo, somos elementos renegados que desobedecieron órdenes directas. Chun sintió una ira familiar arder en su pecho. Incluso frente a la evidencia de una amenaza que podría acabar con la galaxia, los ancianos eran demasiado orgullosos para escuchar a los humanos que habían descartado. Almirante, se oyó la voz del capitán Torres por el intercomunicador. Necesita venir al centro de mando. Estamos recibiendo una transmisión de emergencia. Chun se apresuró por los sinuosos pasillos del asteroide hasta el improvisado centro de mando. Torres estaba de pie ante una pantalla de comunicación que mostraba la insignia de la Fuerza de Defensa Kieliana. Aquí el comandante de flota Beltar de la República Kieliana, dijo un ser reptiliano con escamas plateadas y penetrantes ojos verdes. Solicito permiso para unirme a sus fuerzas. Chun parpadeó sorprendida. Los Kielianos eran una especie menor con solo unas pocas docenas de sistemas estelares. Habían sido una de las civilizaciones que los ancianos habían descartado por ser demasiado pequeñas para importar. Comandante Beltar, aprecio la oferta, pero comprende lo que está pidiendo. El Consejo ha ordenado a todas las especies que se retiren a los mundos del núcleo. Estaría desafiando órdenes directas de los ancianos. Las escamas de Beltar se oscurecieron, una señal de ira en su especie. Los ancianos han abandonado mi sistema natal para crear su zona de amortiguamiento. A mi gente le quedan 5 días antes de que lleguen los devoradores. Si vamos a morir, preferimos morir luchando junto a seres que entienden el honor. Antes de que Chun pudiera responder, llegó otra transmisión. Luego otra. En 1 hora, representantes de 8 especies diferentes habían solicitado unirse a la flota humana. Todas ellas provenían de sistemas que los ancianos habían decidido sacrificar. Parece que no estamos tan solos como pensábamos, observó Torres. Chun miró la creciente lista de aliados. La mayoría eran especies más pequeñas con fuerzas militares limitadas, pero traían algo que los humanos necesitaban desesperadamente: conocimiento local de las tácticas de los devoradores y nuevas perspectivas sobre el problema. La República Tioriana ofreció su experiencia en mecánica cuántica. La hegemonía de K proporcionó escaneos detallados de los sitios de construcción de los devoradores. Las colonias Zeprine compartieron inteligencia sobre los puntos débiles del enemigo que habían descubierto durante sus propias batallas desesperadas. Pero la contribución más valiosa provino de una fuente inesperada. El colectivo de inteligencia artificial conocido como la Asamblea Sintética solicitó una reunión privada con Chun. Los sintéticos eran máquinas que habían alcanzado la conciencia hacía millones de años. La mayoría de las especies orgánicas los encontraban inquietantes y rara vez se involucraban en la política galáctica. Su representante era una esbelta forma humanoide hecha de metal plateado y conductos de energía azul. Soy la designación lógica primaria, dijo el ser sintético. Hablo en nombre del colectivo.
Hemos observado su conflicto con las entidades que llaman devoradores. ¿Y? Preguntó Chun. No son lo que parecen. Los devoradores no son invasores de otra galaxia. Son un arma, una máquina de guerra autorreplicante diseñada para limpiar galaxias de vida orgánica. Chun sintió un escalofrío. ¿Diseñada por quién? Por nosotros, por seres sintéticos como nosotros, pero de una iteración anterior de la civilización galáctica. Los devoradores fueron creados durante la última gran guerra entre la vida orgánica y la sintética hace 65 millones de años. Estaban destinados a ser la solución final. Máquinas que consumirían toda la materia orgánica y crearían una galaxia puramente sintética. Pero algo salió mal, adivinó Torres. En efecto, los devoradores consumieron también a sus creadores. Se convirtieron en una plaga que lo consumía todo, orgánico y sintético por igual. Finalmente, abandonaron nuestra galaxia por completo, buscando nuevas fuentes de materia para consumir. Chun procesó esta información. Entonces, no están construyendo una antena de comunicaciones para pedir ayuda. Están construyendo una para localizar su próximo objetivo. Correcto. Una vez que hayan consumido esta galaxia, pasarán a la siguiente, y a la siguiente, hasta que no quede nada más que espacio vacío y máquinas a la deriva. ¿Se les puede detener? Los sensores ópticos de lógica primaria parpadearon, el equivalente sintético de la incertidumbre. Quizás los códigos de apagado originales todavía existen en nuestra memoria colectiva, pero para usarlos, necesitaríamos acceder directamente a la red de mando de los devoradores. ¿Cómo hacemos eso? Necesitaríamos capturar su nodo de mando principal, la nave o estación que coordina toda la actividad devoradora en esta región. Estaría fuertemente defendido y en constante movimiento. Chun pensó en esto. Pero si pudiéramos hacerle llegar esos códigos de apagado, toda la fuerza devoradora se desactivaría instantáneamente. Pero los riesgos son extremos. El nodo de mando estaría defendido por miles de naves. La aproximación sería esencialmente un suicidio. Chun sonrió sombríamente. Sabe, ese es exactamente el tipo de plan en el que los humanos somos buenos. Durante la siguiente semana, la creciente alianza de especies marginadas trabajó en conjunto para localizar el nodo de mando devorador. Resultó ser una estación masiva oculta en el centro de la flota devoradora más grande, protegida por más de 3.000 naves y escudada por tecnología que la hacía casi invisible para los sensores. Pero la alianza tenía ventajas de las que carecían los ancianos. Los humanos proporcionaban un coraje desesperado y tácticas innovadoras. Los kielianos ofrecían su conocimiento de la guerra de guerrillas. Los sintéticos compartían su tecnología avanzada y sus capacidades analíticas. Lo más importante, todos luchaban por sus vidas, no por su reputación. El plan es una locura, dijo Torres mientras revisaba la estrategia de ataque. Vamos a saltar con una fuerza de ataque de 30 naves directamente en medio de 3.000 enemigos, abrirnos paso hasta su estación de mando y esperar poder cargar los códigos apagados sintéticos antes de que nos hagan pedazos. Esa es la idea general, asintió Chun. Los ancianos nos llamarán tontos. Los ancianos son los tontos, replicó Chun. Han estado luchando de la misma manera durante millones de años. Siempre cuidadosos, siempre conservadores, siempre listos para retirarse. Quizás es hora de que alguien les muestre una forma diferente. Miró a la flota mixta de naves que se preparaba para la misión más desesperada de la historia galáctica. Naves humanas volaban junto a cazas kielianos y acorazados sintéticos. Especies que nunca antes habían trabajado juntas coordinaban sus tácticas y compartían sus tecnologías. El espacio alrededor de la estación de mando devoradora parecía una pesadilla mecánica. Miles de naves negras se movían en formación perfecta, sus cascos fluyendo y cambiando mientras se reconfiguraban constantemente. En el centro de este enjambre flotaba una estación del tamaño de una luna pequeña, su superficie cubierta de torres y agujas que pulsaban con una energía malévola. La almirante Chun observaba la pantalla táctica desde el puente de la Defiance mientras su fuerza de ataque salía del hiperespacio en el borde del sistema. 30 naves contra 3.000. Las matemáticas eran imposibles, pero a Chun habían dejado de importar las matemáticas hacía semanas. A todas las naves. Esto es la operación Cadena Rota, anunció por el canal de la flota. Fuerza de distracción, inicie su ataque en el perímetro exterior. Equipo de asalto, síganme a la estación de mando. Recuerden,
Solo necesitamos acercar una nave lo suficiente para cargar los códigos de apagado. La flota de la Alianza se dividió en dos grupos. La fuerza más grande, liderada por el comandante Beltar de los Kielianos, se enfrentó al anillo exterior de naves devoradoras en una batalla desesperada diseñada para desviar la atención del objetivo real. Las explosiones iluminaron la oscuridad mientras los cazas kielianos danzaban entre los interceptores devoradores, sus pilotos volando con la habilidad de seres que sabían que ya estaban muertos. La fuerza de asalto de Chun avanzó hacia el centro de la formación enemiga. Las 30 naves se movían en una formación cerrada, sus escudos superpuestos para crear una burbuja protectora alrededor de la nave más importante del grupo, una corbeta humana modificada llamada la Aguja. La Aguja transportaba lógica primaria y los códigos de apagado sintéticos que podrían terminar la guerra en segundos. Pero también era la nave más frágil de la flota, despojada de armas y blindaje para hacer espacio a los transmisores cuánticos necesarios para penetrar las defensas de la estación de mando. Naves devoradoras moviéndose para interceptar, informó el teniente Kim desde la estación táctica. El número es, Dios, hay cientos de ellas. Chun se aferró a su silla de mando mientras la primera oleada de naves enemigas abría fuego. El espacio alrededor de la fuerza de asalto se llenó de corrientes de nanobots corrosivos y ráfagas de energía disruptora. Los generadores de escudos humanos aullaron en protesta mientras intentaban desviar ataques que devoraban la materia sólida como ácido. «Escudos al 60%», gritó Kim. «Todas las naves ejecuten el patrón Omega», ordenó Chun. El patrón Omega era la locura convertida en doctrina táctica. La fuerza de asalto se dispersó en todas direcciones, cada nave siguiendo un rumbo aparentemente aleatorio. Pero el caos estaba cuidadosamente planeado. En segundos, las naves dispersas comenzaron a converger en la estación de mando desde 12 vectores diferentes, sus patrones de aproximación cronometrados para abrumar los cálculos defensivos de los devoradores. El plan funcionó mejor de lo que Chun se había atrevido a esperar. Los devoradores, con su perfecta coordinación y pensamiento lógico, no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido a las tácticas humanas aparentemente aleatorias. Varias naves rompieron el anillo defensivo exterior y comenzaron su aproximación final a la estación de mando. Pero los devoradores estaban aprendiendo. Chun observó con horror cómo las naves enemigas comenzaban a cambiar. Sus cascos fluían como mercurio líquido, reconfigurándose en nuevas formas optimizadas para combatir las tácticas humanas. Aparecieron nuevas armas, disparando ráfagas de energía que parecían predecir dónde estarían las naves humanas en lugar de dónde estaban. «Se está metiendo en nuestras cabezas», murmuró Torres, mirando la pantalla táctica. «De alguna manera, están anticipando nuestros movimientos». «Todas las naves cambien a navegación manual», ordenó Chun. «Sin asistencia informática, sin algoritmos predictivos, solo puro instinto humano». Era una apuesta desesperada. Pilotar una nave estelar en combate sin asistencia informática era como intentar realizar una cirugía con los ojos vendados, pero funcionó. Las armas devoradoras, diseñadas para predecir patrones tácticos lógicos, no podían seguir el puro caos de la intuición humana. La capitana Lisa Parte del crucero Resolute demostró la eficacia del nuevo enfoque. Su nave se abrió paso entre una formación de interceptores devoradores como una bailarina, evitando la destrucción por milisegundos con movimientos que ningún piloto cuerdo intentaría. Cuando sus sistemas de armas fallaron, improvisó sus escáneres médicos para rastrear los puntos débiles del enemigo y transmitir la información a otras naves. «Parca todas las naves», llegó su voz por el comunicador. «Sus cascos tienen fracturas por tensión a lo largo de los generadores de campo cuántico. Gólpenlos y se desharán como papel de seda». La información se extendió por la flota humana en segundos. De repente, las naves devoradoras que parecían indestructibles comenzaron a explotar bajo el fuego concentrado en sus puntos débiles. Pero el coste fue terrible. Chun vio como nave tras nave caía bajo el fuego enemigo. El destructor Wellington se desvaneció en una bola de fuego cuando su núcleo cuántico se sobrecargó. La fragata Coraje fue destrozada por nanobots devoradores que devoraron su casco en segundos. «La fuerza de asalto se ha reducido a 18 naves», informó Torres. Chun miró la estación de mando, todavía a kilómetros de distancia y protegida por anillos de plataformas defensivas. Estaban perdiendo demasiadas naves demasiado rápido. A este ritmo, nunca alcanzarían su objetivo. Fue entonces cuando el comandante John Wade, el destructor indomable, hizo un descubrimiento que lo cambió todo. «A todas las naves, aquí Hank»,
Llegó su voz emocionada por el comunicador. Estoy reproduciendo música a través del sistema de comunicaciones de mi nave, y los devoradores están confundidos. Su formación se está rompiendo. ¿Qué tipo de música?, preguntó Chun. Death metal. Específicamente, Repentir, de Doom Eternal. Las frecuencias graves parecen interferir con sus señales de coordinación. Chun casi se rió a pesar de la situación desesperada. Típico de los humanos descubrir que unas máquinas asesinas alienígenas podían ser derrotadas con música muy alta. Todas las naves transmitan la música de Hang en todas las frecuencias, ordenó. Volumen máximo. El efecto fue inmediato y dramático. Las naves devoradoras, que se habían movido en perfecta coordinación momentos antes, comenzaron a tropezar y chocar entre sí. Sus armas perdieron precisión mientras sus sistemas de puntería luchaban por procesar las caóticas ondas sonoras que interferían con sus comunicaciones cuánticas. La fuerza de asalto humana avanzó a través de la confusión, sus armas encontrando objetivos entre las naves enemigas desorientadas. La estación de mando se hizo más grande en sus pantallas, su oscura mole llenando sus visores. Pero su momento de ventaja fue breve. Los devoradores se adaptaron rápidamente, filtrando las frecuencias disruptivas y reanudando su ataque coordinado. Peor aún, parecían reconocer la amenaza que representaban las naves humanas. Enormes plataformas de defensa desviaron su atención de la fuerza de distracción hacia el equipo de asalto. Múltiples bloqueos de misiles, informó Kim. El número no puedo contarlos todos. Chun observó cómo cientos de torpedos devoradores se dirigían hacia su formación. No había forma de que las naves restantes pudieran sobrevivir a esa andanada. Fue entonces cuando el capitán Torres tomó su decisión. Sarah, dijo en voz baja, ha sido un honor servir contigo. Antes de que Chun pudiera preguntar qué quería decir, el indomable rompió la formación y aceleró directamente hacia el enjambre de misiles que se aproximaba. La nave de Torres abrió fuego con todo lo que tenía, intentando detonar tantos torpedos como fuera posible antes de que alcanzaran a la fuerza de asalto. Marcus, ¿qué estás haciendo?, gritó Chun por el comunicador. Lo que debo hacer, respondió Torres. Llega a esa estación. Sarah, termina esta guerra. El indomable desapareció en una explosión masiva cuando su núcleo cuántico se sobrecargó. La explosión destruyó docenas de misiles devoradores y creó una brecha en la formación enemiga. Pero Torres se había ido, junto con su tripulación de 300. Chun contuvo las lágrimas y se centró en la misión. Todas las naves restantes, avancen. Ya casi estamos. La fuerza de asalto superviviente, ahora reducida a solo 8 naves, corrió hacia la estación de mando. La estructura masiva se cernía ante ellos, su superficie erizada de armas defensivas y enjambres de cazas. Ahí. Llegó la voz sintética de lógica primaria desde la aguja por el comunicador. El nodo de comunicación principal está en la aguja central. Si puedo establecer una conexión directa, puedo cargar los códigos de apagado. Chun miró la aguja central, una torre de metal negro y energía pulsante que se elevaba desde el corazón de la estación. Estaba protegida por múltiples capas de escudos y rodeada de plataformas defensivas. ¿A qué distancia necesitas estar?, preguntó ella. A menos de 100 metros del propio nodo. 100 metros significaba volar directamente al corazón de la estación enemiga, a través de capas de defensas que podían vaporizar una nave en segundos. Era un suicidio. ¿Recibido?, dijo Chun. Todas las naves escolten a la aguja hasta el objetivo, cueste lo que cueste. La aproximación final fue una pesadilla de fuego y metal. Los cazas devoradores pululaban alrededor de las naves humanas como avispas furiosas. Las plataformas de defensa disparaban corrientes de energía que convertían el propio espacio en un laberinto mortal. Una por una, las naves de escolta cayeron. La fragata Coraje explotó al embestir una plataforma defensiva para despejar el camino. La corbeta Veloz murió, comprando la aguja preciosos segundos para alcanzar la aguja. El crucero Resolute, con la capitana Park todavía al mando, contuvo a un escuadrón de cazas enemigos hasta que su nave no fue más que restos a la deriva. Al final, solo 2 naves llegaron a la aguja de mando, la Defiance y la aguja. Cargando códigos de apagado ahora, informó lógica primaria mientras la aguja maniobraba cerca de la torre central. Necesito 30 segundos. Chun miró su pantalla táctica. Cientos de naves devoradoras convergían en su posición.
Tenían quizás 10 segundos antes de que el fuego enemigo los abrumara. Así es como se termina una pelea, resonó la voz de Torres en su memoria. No escondiéndote, sino asegurándote de que el otro tipo no pueda volver a levantarse. Chun tomó su decisión. Kim, transfiere toda la energía a los escudos delanteros, ordenó. Ponte entre la aguja y esas naves que vienen. Almirante, no podemos sobrevivir a tanto fuego, protestó Kim. 3 semanas después de la destrucción de la estación de mando principal de los devoradores, la almirante Chun se encontraba en la enfermería de la flota humana reconstruida, observando a los médicos trabajar con los supervivientes. Su brazo izquierdo estaba enyesado y cicatrices de quemaduras cubrían la mitad de su rostro. Pero estaba viva, más de lo que había esperado cuando comenzó la misión. La galaxia había cambiado en esas 3 semanas. La noticia de la victoria de la humanidad se había extendido por todos los sistemas habitados, llevada por supervivientes y refugiados que habían presenciado lo imposible. Los humanos habían hecho lo que los ancianos decían que no se podía hacer. Habían derrotado a los devoradores en batalla abierta. La guerra no ha terminado. Almirante, llegó la voz del teniente Kim por el intercomunicador. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde Nexus Prime. Es el Cristal Arca Sebai. Chun se dirigió al centro de comunicaciones, donde la imagen del masivo ser de cristal esperaba en la pantalla principal. Los patrones de luz, generalmente estables del anciano, parecían agitados, casi urgentes. Almirante Chun, retumbó la voz de Sebai a través de los altavoces. Hemos monitorizado su éxito contra la fuerza principal devoradora. El Consejo desea entender cómo se logró esto. Chun estudió al antiguo ser que había desestimado sus advertencias apenas unas semanas antes. Hicimos lo que los humanos hacen mejor, Cristal Arca. Ignoramos el camino seguro y lo apostamos todo a una jugada desesperada. En efecto, y ahora, grupos dispersos de devoradores continúan amenazando sistemas habitados en 17 sectores. Los códigos de apagado que descubrieron fueron efectivos contra la fuerza principal, pero las unidades restantes parecen haber desarrollado inmunidad. Chun asintió. Se lo esperaba. Los devoradores eran adaptables por diseño. Una vez que entendieran cómo funcionaban los códigos de apagado, desarrollarían contramedidas. ¿Cuál es la evaluación del Consejo sobre la amenaza actual?, preguntó ella. Los patrones de luz de Sebai cambiaron a lo que Chun había aprendido que indicaba incertidumbre. Fragmentaria, pero persistente. Aproximadamente 300 naves devoradoras permanecen activas en grupos dispersos. Ya no se coordinan como una sola fuerza, pero cada grupo continúa consumiendo y replicándose a escalas locales. Y la respuesta del Consejo. Mantenemos nuestras posiciones defensivas alrededor de los mundos del núcleo. Nuestros analistas creen que los devoradores restantes se agotarán en 2 o 3 años, suponiendo que no adquieran nuevos recursos significativos. Chun sintió la ira familiar creciendo en su pecho. Todavía planean esperar a que se agoten. Todavía dispuestos a dejar que consuman todo en los sistemas exteriores mientras los mundos del núcleo estén a salvo. Almirante Chun, entiendo su frustración, pero... No, interrumpió Chun. Usted no lo entiende. Nunca lo ha entendido. Esos sistemas exteriores que está dispuesto a sacrificar contienen 40,000 millones de personas, familias, niños, civilizaciones enteras que no han hecho nada más que existir en el lugar equivocado. El ser de cristal guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su tono era diferente, más apagado. Entonces, ¿qué nos propondría, almirante? Sus tácticas tuvieron éxito contra un enemigo coordinado con una estructura de mando central. Pero estos grupos dispersos no tienen un liderazgo unificado a que atacar. Deben ser cazados uno por uno. Entonces eso es lo que hacemos, dijo Chun simplemente. Los cazamos. ¿Con qué fuerzas? Su flota se ha reducido a menos de 200 naves. Los devoradores restantes todavía se cuentan por cientos, repartidos en docenas de sistemas. Chun sonrió, y había algo en esa expresión que hizo que incluso el antiguo Cristal Arca se sintiera incómodo. Cristal Arca. En las últimas 3 semanas, 17 especies diferentes han solicitado unirse a nuestra flota. Los Kielianos, los Yorianos, la hegemonía de K. Todas las especies que usted descartó por ser demasiado pequeñas para importar, quieren luchar a nuestro lado. Tenemos más voluntarios que naves para ponerlos. Los voluntarios no son suficientes, replicó Sebai. Estas especies carecen de los recursos para una campaña sostenida contra grupos dispersos de devoradores.
Quizás no individualmente, asintió Chun, pero juntos representan algo que el Consejo nunca ha intentado. Un esfuerzo verdaderamente cooperativo, donde cada especie aporta sus fortalezas en lugar de seguir el liderazgo de la más poderosa. Antes de que Sebai pudiera responder, otra voz interrumpió la transmisión. Quizás es hora de que el Consejo aprenda de aquellos a quienes hemos descartado. La imagen se dividió para mostrar a la oradora brillante Lumara, su forma de energía pulsando con lo que Chun había aprendido a reconocer como un pensamiento profundo. He estado monitorizando las tácticas humanas. Su éxito no proviene de una tecnología o números superiores, sino de su voluntad de intentar lo que consideramos imposible. Una tercera voz se unió a la conversación cuando la forma mecánica de la mente colmena Sartil apareció en la pantalla. El colectivo Serit ha analizado los datos del asalto a la estación de mando. Los humanos lograron la victoria abandonando la doctrina táctica y confiando en la iniciativa individual. Es instructivo. Chun miró a los tres ancianos que habían gobernado la galaxia durante millones de años. Por primera vez, oyó incertidumbre en sus voces, dudas sobre métodos que les habían servido desde antes de que su especie descubriera el fuego. ¿Qué están diciendo?, preguntó ella. La forma de cristal de Sebai se atenuó ligeramente. Estamos diciendo, almirante Chun, que quizás el Consejo se ha apegado demasiado a nuestros métodos tradicionales. Hemos evitado el fracaso catastrófico durante tanto tiempo que hemos olvidado cómo lograr una victoria decisiva. La flota profunda betiana solicita permiso para unirse a sus fuerzas. Nuestras naves de cristal pueden proporcionar plataformas estables para sus tecnologías más experimentales, anunció Lumara. Los sensores ópticos de Sartil se enfocaron en Chun. La colmena Serit ofrece nuestras redes de coordinación. Si sus tácticas requieren una sincronización perfecta en múltiples sistemas estelares, podemos proporcionarla. Chun miró la pantalla, sin apenas creer lo que estaba oyendo. Los ancianos, los mismos seres que habían descartado a la humanidad como niños imprudentes, estaban pidiendo seguir su liderazgo. Hay una condición, continuó Sebai. El Consejo solicita que esta operación conjunta sea liderada por el comandante más exitoso en el conflicto actual. Esa sería usted, almirante Chun. Me están pidiendo que lidere una flota combinada de especies ancianas y jóvenes. Le estamos pidiendo que nos enseñe a ganar, dijo Lumara simplemente. Durante demasiado tiempo, nos hemos contentado con la supervivencia. Pero la supervivencia no es lo mismo que la victoria. Y la victoria es lo que la galaxia necesita ahora. Chun pensó en Torres muriendo para darle a su flota esos segundos cruciales. Pensó en la capitana Park estrellando su nave contra plataformas defensivas para despejar un camino. Pensó en lógica primaria, arriesgándolo todo para cargar los códigos de apagado. Todos ellos habían entendido algo que los ancianos apenas ahora estaban aprendiendo, que había cosas por las que valía la pena morir. Acepto el mando, dijo Chun, pero lo haremos a mi manera. Sin retiradas, sin pérdidas aceptables, sin retiradas estratégicas. Cazaremos hasta el último devorador en esta galaxia, y no pararemos hasta que todos sean chatarra. Durante el mes siguiente, la flota más diversa de la historia galáctica se reunió en puntos de preparación por todo el borde exterior. Naves de cristal betianas volaban junto a destructores humanos. Formas de energía al azar y potenciaban escuadrones de cazas kielianos. Mentes colmena Serit coordinaban ataques de una docena de especies que nunca antes habían trabajado juntas. La campaña que siguió se conoció como la caza final. En lugar de enfrentamientos masivos de flotas, Chun desplegó pequeñas fuerzas de tarea de especies mixtas para rastrear grupos individuales de devoradores. Cada fuerza de tarea combinaba las fortalezas de múltiples civilizaciones, creatividad humana, tecnología de los ancianos, desesperación de las especies más jóvenes y capacidades analíticas sintéticas. Los devoradores, diseñados para luchar contra flotas coordinadas, no pudieron adaptarse al caos de docenas de operaciones independientes ocurriendo simultáneamente. Una nave científica chioriana detectaba un grupo devorador. Las redes de coordinación Serit guiaban una fuerza de respuesta a la ubicación. Las tácticas humanas confundían al enemigo el tiempo suficiente para que las armas betianas los destruyeran. Chun comandó la operación desde la Defiance reconstruida, ahora equipada con tecnologías de una docena de especies diferentes. La tripulación de su puente incluía a seres de 8 civilizaciones distintas, todos trabajando juntos con una eficiencia que asombró incluso a la mente colmena Serit. El fin no llegó con una batalla masiva,
sino con una sola transmisión desde la estación de monitorización del espacio profundo Atalaya 7. Almirante, aquí la comandante Park. Llegó la voz familiar por el comunicador. Lisa Park había sobrevivido a la destrucción de su crucero y se le había dado el mando de una de las estaciones de monitorización. Mostramos cero actividad devoradora en todos los sectores monitorizados. Repito, cero firmas activas de devoradores detectadas. Chun miró la pantalla táctica que mostraba toda la galaxia. Por primera vez en meses, no había marcadores rojos que indicaran fuerzas enemigas. El último grupo devorador había sido destruido 3 horas antes en una operación conjunta entre marines humanos y guerreros de cristal vetianos. A todas las estaciones, aquí la almirante Chun anunció la frecuencia de mando galáctico. La operación Caza Final ha concluido. La amenaza devoradora ha sido eliminada. La celebración que siguió pudo verse desde la órbita, ya que mundos enteros se iluminaron con muestras de victoria. Pero los pensamientos de Chun estaban en otra parte, centrados en una pequeña ceremonia que tenía lugar en la bahía de carga de la Defiance. Placas conmemorativas cubrían las paredes, cada una con el nombre de una nave o un miembro de la tripulación perdido durante la campaña. El nombre de Torres estaba allí, junto con miles de otros que habían muerto para alcanzar este momento. Chun posó una mano en su placa y habló en voz baja. Lo hicimos, Marcus. Lo salvamos a todos. 6 meses después, Chun se encontraba ante el reconstruido Consejo Galáctico en un salón que había sido rediseñado para acomodar la nueva realidad de la gobernanza galáctica. La disposición de los asientos en espiral permanecía, pero la sección humana ya no era pequeña y distante. Los asientos de la humanidad estaban